Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre pedagogías contemporáneas y el aspecto importante de hablar de esto es que el acto humano va de la mano con el acto educativo. Por lo tanto, la pedagogía tiene que ver con este proceso de enriquecimiento, ya sea social, ya sea de conocimientos, ya sea cultural, o infinitamente que abarque todo el contexto de nuestra existencia humana. Para empezar vamos a poder en consideración un mito, el mito de Prometeo. Este mito habla sobre el hecho de que los dioses, cuando construyeron a toda la especie animal, le encargaron a Prometeo y a Epimeteo darle cualidades y dones a cada una de las especies en la justa medida. Esta labor fue encargada a Epimeteo y lo que hizo fue repartir todos los dones, así como le dijeron, con justa razón, pero su inteligencia no era tanta o tan perfecta que se olvidó del ser humano. Dotó a los animales de todo tipo de habilidades para poder subsistir, pero al ser humano lo dejó olvidado, al ser racional. Por lo tanto, al darse cuenta de esto, Prometeo lo que hizo fue robarle el fuego y la habilidad mecánica a Hefestos y a Atenea, para poder regalárselas a los seres humanos. Cuando se las regaló, esos pudieron procurarse alimento. También pudieron tener con la habilidad mecánica construirse vestidos, un techo para poder dormir. De alguna forma, esto les ayudó a entender su proceso de vida y su socialización, pero también con base a eso empezaron a tener el uso de los sonidos, el uso de las palabras articuladas, y como especie única también se dieron la tarea de crear el hecho de la divinidad y tener la facilidad de la alabanza a la misma. Es por eso que a esto le podemos llamar como el proceso de socialización que se llevó a cabo y que empezaron a reunirse en pequeñas células, pero sin el arte político, es decir, el arte de la concordia, el arte de la solidaridad, el arte de respeto. Por lo tanto, Zeus en su momento envió a Hermes para que les fuera dado a esto y no hubiera ningún tipo de problemas en las sociedades que se estaban formando. Ese es el mito de Prometeo, robarle algunas cosas o algunos dones a los dioses para poder dárselo al ser humano y poder subsistir, porque se fue olvidado por su hermano Epimeteo para dotarlos de habilidades. Bueno, el hecho es de que el género humano no puede vivir sin el arte de mecánico ni el arte de la convivencia. ¿Qué significa esto? Que estos dos elementos van a ser aprendidos a lo largo de la existencia. Por eso el ser humano tiene la infancia como un proceso largo y de proceso de transmisión de conocimientos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si podemos comparar un ser humano con un caballo al momento de nacer es limpiado, sacado de su bolsa epitelial y en unos pocos minutos, unas pocas horas, empezar a caminar, empezar a tener fuerza en las patas para poder caminar y valerse por sí mismo y empezar a caminar. Pero esto no pasa con los seres humanos. Los seres humanos pasan por un proceso de transformación y de adquisición de habilidades para poder acceder a la vida que les está preparando esta parte de su existencia, ¿no? Por lo tanto, los regalos que en el mito son dados por Prometeo y Zeus son necesarios y necesitan aprenderse en el ser humano. Pero para poder aprender estamos hablando de un concepto importante que se llama la pedagogía. La pedagogía, en su estricto traducción, es el arte de conducir a los infantes. Al final de cuentas, como todos sabemos, esto tiene como compromiso el hecho de que la mayor parte de los docentes son considerados pedagogos y los pedagogos se van regularmente a querer dar clases, cuando esto no es así. Básicamente la pedagogía influye en todos los elementos de transformación y de aprendizaje, por lo tanto es una actividad humana que tiene sistematización y que orienta los procesos o las acciones educativas
nos dan principios, nos dan métodos, nos dan prácticas, nos dan formas de entender el mundo. Tomando la pedagogía como fortaleza, se puede llamar como un acto humano lleno de provocación y de intencionalidad. Es decir, yo enseño algo porque va a servir para otra cosa. No se centra en niño, como ya dijimos, y su objeto de estudio es la formación, no el niño, es la formación de las personas que están en este periodo de existencia humana, porque va a intervenir, va a conducir y va a transmitir, como ya hemos mencionado, que al final del camino lo que importa es la transformación y la autonomía para que florezca el ser humano, es decir, que pueda por sí mismo, por valerse en esta existencia que le ha tocado. Para poder describir la pedagogía se divide en 5 áreas específicas, que es la descriptiva, la normativa, la infantil, la psicológica y la social. La primera, que es la descriptiva, se encarga de decirnos cómo se puede explicar la vida real por medio de aprendizajes. La normativa es esa discusión filosófica del deber ser, o sea, ¿para qué es la pedagogía? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es la intención de retomar los actos humanos como actos educativos? La infantil pone como referencia que en los primeros 7 años de existencia del ser humano es el periodo donde tiene el mayor piso o el bagaje cultural o de conocimientos para poder acceder a otros en diversas etapas evolutivas que tiene el ser humano. La psicológica es aquella que nos permite entender los procesos o los comportamientos para poder predecirlos en un futuro y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo social tiene que ver con los riesgos que enfrenta un sector o varios de ellos para adquirir ese tipo de aprendizajes, acercarlos a ellos, pero de una forma que les permita hacer los propios y que no tengan ningún tipo de impedimento. Por lo tanto, antes de entrar a lo que conocemos como pedagogía tradicional, vamos a hablar sobre un concepto que es relativamente nuevo, hecho por Thomas Kuhn en 1975, que es el paradigma. El paradigma es una forma de darle significado científico a la existencia que tenemos todos nosotros. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para establecer límites y para explicar o resolver problemas de la época en la cual se está dando el paradigma. No sirve para otros, sirve como explicación de ese momento histórico que se vivió y que posiblemente al evolucionar tenga un elemento importante para ser tomado en cuenta. La pedagogía tradicional se centra básicamente en elementos característicos que ustedes ya conocen y que de alguna forma se siguen de alguna manera utilizando en el salón o en el acto educativo. Pero en son como ley, son dogmáticos, no se utilizaba otro tipo de cosas que no fuera esto. La característica número 1, la relación entre alumno y maestro, era de autoridad, es decir, el maestro solamente conocía las cosas y el alumno solo se dedicaba a repetirlas y aprenderlas. 2, se trabaja bajo un enfoque expositivo, nunca creativo, nunca constructivo, expositivo, solo aprendes lo que yo te estoy mencionando. La evaluación es reproductiva, lo que vas a plasmar en un examen es aquello que yo te enseñé y que no hay cabida a la intención tuya de cambiarlo. El siguiente es simplemente la repetición como método de memorización. Aquí vamos a hacer el hincapié en que al final de cuentas esto es como un loro, repetirlo. Pero la memorización tiene un factor importante que más adelante vamos a tomar en cuenta. Los exámenes son como prueba de lo que se ha aprendido en clase. Si no pasas el examen, simplemente no pudiste aprender nada, no sirves para ese tipo de conocimientos. ¿Cuáles son las desventajas? Que esto de alguna forma para nuestro entorno ya genera cierto estrés para los que aprenden bajo este tipo de
porque están situados en algo que ellos necesariamente u obligadamente están aprendiendo, no por cuenta propia, sino por necesidades de otro tipo de personas, es decir, están siendo obligados a aprender cosas y ahí sí genera el llamado estrés. Otra de las desventajas es que no se permite el desarrollo de la llamada creatividad. No hay pauta para dejar a mente abierta y que el alumno piense y componga las cosas a su manera o como las ha experimentado. Y el último de ellos es la comparación entre alumnos. No sé si a ustedes les tocó, pero a su servidor le pusieron o le tocó esa época donde había la fila de 10, de 8, 9, 10 y así sucesivamente. Eso en su momento fue visto como un incentivo, pero al final de cuentas era un acto discriminatorio, porque muchos nunca, por cuestiones cognitivas, nunca iban a poder lograr ir a la fila del 10. Eso es normal. ¿Se recuerdan que se repartieron dones? Pues así, este tipo de dones se han repartido, pero se tienen que enseñar, se tienen que aprender y muchos de ellos no tienen la capacidad cognitiva, por eso siempre se quedaban. Otro de los factores puede ser que el amigo, el conocido se quedara en esa fila y por convivencia se hicieran amigos y se generará un estancamiento en esa fila para no pasar y no irse del contexto. Eso pudo haber sucedido u otras cosas, pero ese método, en vez de incentivar, pues no funcionaba. El alumno aquí es un receptor, un ente pasivo que solo recibe el conocimiento que el maestro da. ¿Por qué la vamos a llamar así? Y un aspecto burgués. La burguesía era una práctica social donde las personas que tenían la suficiente capacidad de adquisición o monetaria llevaban a sus hijos a poder aprender cosas que la mayor parte de la sociedad no podía hacer, llámese la ciencia, el arte, la música, la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí evolucionaban para ser los aclamados por la sociedad, porque eran los virtuosos, los éticos, los disciplinados que podían tener ese reconocimiento social a base de fuerza de voluntad, es decir, que lucharon por tenerlo, lucharon por desarrollarlo y al final de cuentas lo lograron para que una sociedad los tuviera como receptores virtuosos de un conocimiento que ellos no podían obtener. En ese tiempo, hablamos del siglo XVIII, la única verdad salía de las instituciones. Es por eso que la pedagogía tradicional tiene esa contextualización. Solamente si ibas a la escuela, si ibas a las universidades, cuando se formaron, este era un conocimiento validado. Los demás eran especies de oficios o artesanos que existían en la sociedad. Solamente un mal necesario para una célula social, pero que significaba mucho para poder subir a esa escala o nivel socioeconómico de aquellos que sí podían prepararse intelectualmente y moralmente. Como decíamos, esta parte del aprendizaje solo era un aspecto empírico y un aspecto descriptivo. Y les pongo el ejemplo. Les puedo preguntar algo. ¿Quién cree que la Tierra es redonda? Por lo menos uno de ustedes va a levantar y va a decir yo. Pero ¿lo has comprobado? ¿Has salido al espacio exterior para poder decir que la Tierra es redonda? Ustedes me dirán ahorita, no existen diversos tipos. Sí, pero tú, ¿qué pasa contigo? ¿Tú lo has comprobado? Entonces, si no lo has comprobado, por lo tanto se convierte en un conocimiento empírico de tipo descriptivo. Solo puedes repetir las cosas que alguien te dijo que son, pero que no has comprobado. Ese es el tipo de educación que se daba en la pedagogía tradicional. Podías repetir cosas sin necesidad de experimentarlas o hacerlas tuyas. Tener el toque del maestro de música que te enseñó el piano, pero era el maestro reflejado en ti. No tenías derecho a hacer otro tipo de movimientos o escalas musicales porque eso era de alguna forma
penado por el maestro, quería que aprendieras lo que él te enseña. En conclusión, este tipo de pedagogía nos ha formado de aquí a milenios atrás a muchos seres humanos o material humano. El fenómeno educativo es importante porque al final de cuentas es propio de una sociedad que nace. Sin una sociedad que tenga acto educativo, es una sociedad que está condenada a desaparecer. Lo vimos en el mito, o lo escuchamos en el mito. Las personas que no tenían el arte de la convivencia o el arte político empezaban a desaparecer de esa célula porque no estaban aptas para responder con base a la solidaridad, la concordia y el respeto hacia las demás personas. ¿Es verdad que este modelo evolucionó? Sí. Evolucionó para ser complementario a otros y no evolucionó como forma grande, sino que hoy todavía tenemos algunos que nos dedicamos a esto de la educación, pasamos lista, tenemos horarios, explicamos una clase. ¿Por qué? Porque el sistema así lo está permitiendo y así lo necesita. Hay muchos en el mundo, más del 90% de las personas no tienen la capacidad de comprensión o de lenguaje, lo que significa que hay problemas lingüísticos y de entendimiento de la realidad social. Por lo tanto, siempre debe existir la guía de por decir así, de un maestro, en este caso, o de un pedagogo. Vamos a llamarle un pedagogo. Ahora podemos llamarle así a los que tienen la licenciatura, la maestría o el posgrado en pedagogía, pero en realidad todos tenemos por dentro un pedagogo. Al momento de enseñar a manejar sin ser pedagogos, nosotros podemos hacerlo. Al momento de cocinar, somos pedagogos. Al momento de enseñar a saltar la cuerda, somos pedagogos. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo un conocimiento, pero ese conocimiento ahora, en esta actualidad, lo dejamos que crezca a nivel personal de cada uno de los individuos. Hoy se dice que con el cambio del mundo social que hay, que es globalizado, necesitamos a personas que sean críticas, reflexivas, con competencias y habilidades. Pero bueno, el hecho de estar en un mundo globalizado también significa que es un mundo lleno de cambios sociales, de cambios de conocimiento, de cambios económicos, y por lo tanto el llegar a tener ese aspecto de interculturalidad para la pedagogía es el siguiente paso de esta ciencia para poder tener el compromiso que de alguna forma obtiene con la humanidad, el hecho de prepararlos para el siguiente cambio o evolución. No es un modelo a seguir, pero sí es un modelo que complementa a todos los demás. ¿Por qué? Porque no queremos tener loros en los salones, no queremos tener loros en el trabajo. Por supuesto, esto ha existido y va a seguir existiendo. En la antigua China de las dinastías hacían exámenes. ¿Para qué? Para que dividieran a su sector de población entre los campesinos y los que iban a servir. Hoy no ha cambiado, somos burócratas, o algunos son burócratas. Los burócratas estudian para entrar al sistema. Hay cosas que no han cambiado, pero que dentro de un burócrata ahora, antes un campesino podía aspirar a ser parte del servicio de la dinastía. Hoy un burócrata aspira a ser sí mismo, a ser independiente. ¿Y eso quién lo enseña? Lo enseña el cambio social y, por supuesto, ese cambio social debe ser tomado en cuenta por la pedagogía y los pedagogos actuales y la modernidad de la misma. Es decir, no quedarse estancados, sino transformar y evolucionar satisfactoriamente. Entonces, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando en la siguiente entrega de lo que es las pedagogías contemporáneas o las corrientes pedagógicas contemporáneas. Saludos, que estén bien.